¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un video más de la serie de tutoriales de PHP. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre los tipos de datos que PHP soporta. Y vamos a empezar con el primero. Pero antes que nada vamos a tener que hablar sobre las categorías en las que se dividen los tipos de datos. Muy bien, dentro de PHP tenemos los que se conocen como tipos de datos primitivos. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de datos? Vamos a empezar con la primera categoría. Los primeros 4 hacen referencia a los tipos de datos escalares. ¿Estos cuáles son? Estos tipos de datos hacen referencia a los siguientes: booleanos. ¿Qué quiere decir esto de booleanos? Que solamente aceptan dos valores, tanto falso como verdadero. El siguiente tipo de dato es el entero o integer. El siguiente tipo de dato es el float o números o número de punto flotante. Y el cuarto es el string, que es una cadena de texto. Muy bien, entonces estos son los 4 tipos de datos escalares. El float también se le conoce como double. Se le llega a conocer también como ese tipo de dato. Los otros dos se le conocen como tipos de datos compuestos. Estos tipos de datos son los siguientes: un objeto y un arreglo. Ok, entonces esos serían los otros dos tipos de datos, pero en este caso pertenecen a la categoría de tipo de dato compuesto. Y finalmente hay otros dos tipos de datos que se le conocen como especiales dentro del mundo de PHP. Y es resource o null. Muy bien. Dentro del mundo de PHP también encontramos otros más, pero estos son los más comunes. Entonces, vamos a empezar con lo que viene siendo el tipo de dato booleano. ¿Cómo funcionan dentro de PHP? Bien, vamos a crear un archivo nuevo con el nombre de tipos.php. Muy bien. Recuerden abrir siempre etiquetas de PHP porque vamos a estar hablando sobre o escribiendo código de PHP. Eso recuérdenlo siempre. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable. Por ahora, si no sabes qué es una variable, no te preocupes, vamos a llegar hasta ese punto. Pero por ahora sigue el ejemplo. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo aquí es almacenar un tipo de dato dentro de una variable. Este tipo de dato es booleano. ¿Por qué? Porque es true. Yo también puedo almacenar, vamos a decir foo2 va a ser igual a false. Entonces también puedo almacenar este otro tipo. Ambos pertenecen a los booleanos, pero uno es verdadero y otro es falso. ¿Qué quiere decir la palabra booleana? Quiere decir que hay dos probabilidades, tanto verdadera como falsa.
Entonces son importantes dentro de la programación estos tipos de datos. Vamos con el siguiente. El siguiente tipo de dato, recordemos que es el entero. El entero viene siendo un número que es entero, que no es 12.5, ni 13.3, ni 3.1416, etcétera. Esos no son números enteros. Los números enteros son aquellos que no tienen decimales. Muy bien. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es almacenar dentro de la variable entero un número de tipo integer o entero. Bien, pasemos con el tipo de dato flotante o de punto flotante, que sería, ahora sí, estos números o estos datos se caracterizan por tener siempre decimales. Entonces, esta es la representación de un tipo de dato float o flotante. Esta es la representación de un tipo de dato entero y estas son la representación de un tipo de dato booleano. Muy bien, vamos con el último tipo de dato, que es el string. El string es más que una cadena, nada más. ¿Qué es una cadena? Un simple texto. ¿Y cómo la podemos identificar? La podemos identificar porque siempre abrimos comillas dobles o comillas simples y dentro de aquí va cualquier texto. ¿Sale? Entonces, esto es un tipo de dato string porque es una cadena de caracteres. Son textos, por así decirlo. Es un texto simple. A diferencia de todos los demás, pues se nota la diferencia. Bien. Ok. Entonces, hasta aquí hemos terminado con la explicación de los tipos de datos. Vamos a ver en el próximo video los tipos de datos escalares, que son los objetos y los arreglos. He estado pensando en que esto lo veremos en unos videos especialmente dedicados a ellos. Entonces, lo más seguro es que ya veamos otro recurso más de esta serie de tutoriales y esto los dejemos para después, para cuando ya entendamos más conceptos base, por así decirlo. Entonces, así vamos a dejarle hasta aquí el día de hoy y nos vemos en un próximo video. Chao.